En el vídeo de hoy os mostraremos una de las mayores ciudades del planeta, considerada por muchos la capital del mundo. Una ciudad de contrastes donde las construcciones más clásicas chocan con los grandes edificios y rascacielos de la Gran Manzana. Una ciudad de oportunidades y con infinidad de actividades que realizar, como visitar sus monumentos más famosos que conocemos en parte gracias a la gran pantalla. A día de hoy, Nueva York es de las ciudades más visitadas del mundo, con más de 50 millones de visitantes al año. Por esto y más, no te pierdas este vídeo y toma nota de todo lo que puedes hacer en esta gran ciudad. Esto es Pasaporte sin Límite, Nueva York. Partimos a esta gran aventura desde el aeropuerto de Lisboa, quedándonos por delante un largo y cansado vuelo directo de unas 9 horas. Así que llegaremos de noche a Nueva York, pero esto no es impedimento para ponernos a visitar una de las grandes joyas de esta gran ciudad, así que acompáñanos. Y ahora vamos de camino a un edificio que está aquí, que es uno de los sitios más conocidos de la ciudad. Justo aquí vamos a ir hacia allá arriba del todo. Ahora vamos a subir a uno de los monumentos más emblemáticos, que es la torre Top of the Rock. Bueno, y después de habernos hecho también una foto, ahora estamos yendo ya a la parte interior, ya de cara a subir en el ascensor hasta la parte superior del todo de la torre. Bueno, y después de la subida en el ascensor, que ha sido espectacular porque estaba todo el techo de cristal y se veía toda la subida, ahora ya estamos aquí en la azotea, donde se ve por una parte aquí un edificio que es el edificio más alto residencial de toda la ciudad de Nueva York. Y después por otra parte tenemos allí al fondo, en la parte oscura, que es Central Park. Espectacular. Y ahora estamos aquí en la planta 47, en el otro lado del edificio, que por una parte encontramos allí el edificio Chrysler, que es el que está allí medio tapado. Por otra parte encontramos aquí los últimos rascacielos de la ciudad. Y por otra parte ese que está ahí es el edificio, el Empire State, que se va decorando cada día con los colores de países latinoamericanos, porque está el mes, este mes concretamente, de la herencia hispana. Ahora por ejemplo está la bandera de Colombia. Y ahora vamos a ir 2 plantas más para arriba, vamos a ir de la planta 67 a la planta 69 para ver un poquito más todo desde arriba. Pues mira, justo allí, la torre que vemos allí es el observatorio de Jet, y después por otra parte tenemos aquí todo el río, que es el río Hudson. Y ahora ya subiendo las escaleras llegamos a la planta 70, que es la última ya del todo, y lo bueno de toda esta es que no tiene cristales, con lo cual se pueden hacer también fotos y se pueden hacer vídeos y todo, y es perfecta pues un poco para disfrutar un poco de todas las vistas de la ciudad. El hotel está al ladito de Times Square. Ahora vamos a coger el metro para ir al sur y solamente ha costado $1, así que la verdad es que es muy económico y vamos a llegar en apenas 20 minutos, mientras que andando hubiera sido 1 hora y media. Y ahora ya hemos pasado el arco de seguridad, nos hemos montado en el barco y estamos ya de camino a la Estatua de la Libertad. Además, justo desde aquí se pueden hacer muy buenas fotos porque se ve todo en todas las vistas de la ciudad, que la verdad es que se ven muy bonitas. Y nada, y estamos ahora viendo aquí también otra isla justo aquí al lado, que la verdad es que es muy impresionante. Y nada, y vamos ahora de camino allá a la estatua, que estamos ya llegando. Bueno, y después de un trayecto de apenas unos 10-15 minutos ya hemos llegado aquí y ahora ya nos vamos a bajar para visitar toda la isla
de aquí de la Estatua de la Libertad. Nosotros cuando vemos que esta entrada hemos comprado, la ha sido con un bono que es el New York City Pass, que son para 5 monumentos. ¿Cuál es la diferencia? Que eso, por ejemplo, solamente incluye la Estatua de la Libertad, por así decirlo, la parte de abajo. Sin embargo, si vosotros queréis subir a la parte de arriba, tendréis que comprar la entrada de forma individual, que son, me parece, unos $20 aproximadamente, que sería todo este mismo trayecto más la subida a la estatua. Ahora nos acabamos de bajar del barco y ahora ya acabamos de entrar y vamos por una parte a ver todas las vistas de la ciudad, que por aquí, por ejemplo, se va a ver toda la zona más conocida de la zona de Wall Street y todo eso. Y a continuación daremos la vuelta a la isla para ver pues la famosa Estatua de la Libertad. Mira, como os comentamos, estamos aquí ya, que mirad, las vistas son increíbles, se ve toda la zona entera de Wall Street. Si os fijáis, la torre alta es el One World Trade Center, que es, por así decirlo, la que pusieron cuando después de que los atentados en las Torres Gemelas, pues fue la nueva torre que hicieron. Y justo a su derecha, ese hueco que hay entre edificio y edificio, es donde estarían antes las Torres Gemelas. Y desde aquí otra de las cosas que se puede ver es esa isla de enfrente, que es Ellis Island. Esa isla es la que se utilizaba, por así decirlo, para la inmigración en los Estados Unidos hace ya pues un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque toda la gente que venía a los Estados Unidos se tenía que quedar en esa isla de cuarentena. Y entonces, una vez que ya se demostraba que no tenía ninguna enfermedad ni nada, ya podía entrar libremente a todo el país. Y una de las cosas que también incluye la entrada es aquí la visita al Museo de la Estatua de la Libertad. Que, por ejemplo, aquí nos van a contar curiosidades como, por ejemplo, mirad, la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia hace ya unos cuantos cientos de años y nos trajeron en cientos de piezas en un barco. Entonces, justo inicialmente era de color bronce, como el que veis aquí. Y con el paso del tiempo, con la oxidación, pues se ha ido convirtiendo en el color que tiene ahora característico. Si te gusta la historia y sobre todo las curiosidades, este museo lo tiene todo, ya que en él hay infinidad de información acerca de su historia y maquetas e ilustraciones de cómo esta gran estatua se construyó años atrás. Si la estatua es del año 1886, pues apenas 100 años después se cambió la antorcha original, que es esta de aquí, muy poca gente lo sabe, y se cambió simplemente para estar un poco más en cobijo, por así decirlo, aquí bajo techo. Entonces, muy poca gente lo sabe que esta es la original que se cambió, entonces ahora la que estamos viendo allí en la estatua puesta es una réplica. Y después de haber salido del Museo de la Estatua de la Libertad, ya estamos ahora dando la vuelta y ahora ya tenemos aquí la estatua y nos vamos a poner justo enfrente para tener las mejores vistas, para poder hacer unas buenas fotos y poder disfrutar aquí del momento. La verdad es que después de llegar hasta aquí se ve increíble. Las películas incluso más pequeñas, pero estando aquí la verdad es que se ve súper preciosa. Y nada, y una cosa que decir también, allí la gente está allí arriba, que es lo que os comentábamos, que si compráis la entrada de forma individual, que son unos $20 aproximadamente, se puede subir hasta ahí y hasta la propia estatua, hasta la corona de arriba. Pues la Estatua de la Libertad, justo la isla que teníamos enfrente, que os contamos antes, es esta pequeña isla de aquí, que se llama Ellis Island. Aquí la entrada también lo incluye, lo que pasa es que nosotros no vamos muy bien de tiempo para poder ver el resto de la ciudad, entonces no vamos a bajar, pero eso, la entrada también lo incluye, la gente se está bajando y aquí es un museo donde te enseñan toda la historia de la inmigración de los Estados Unidos para entrar, pues toda la gente por aquí, que era el puerto de entrada al país. Y ahora nos encontramos aquí en la zona financiera de la ciudad, que esta es la calle de Broadway, y este toro se llama Toro de Wall Street. Aquí hay una cola increíble que nosotros no hemos hecho, pero dicen que si haces la cola y te tumbas ahí debajo tocándole esas partes, dicen que da buena suerte financiera. Entonces pues hay una cola muy grande para hacerlo, pero vamos, que creemos así que está bien. Bueno, es que en toda esta zona está llenito de puestos en todo esto, tanto de cosas de regalos, de recuerdos y eso, cosas de camisetas, gorros, y bueno, la verdad es que está tanto todo esto como en toda la acera contraria.
Y ahora estamos aquí, que vamos a entrar en esta iglesia que se llama Iglesia de la Trinidad. Como ya dijimos anteriormente, Nueva York es un constante contraste, y el ejemplo de esto es esta gran iglesia, situada entre grandes rascacielos. Inaugurada en el siglo XIX, fue durante años el edificio más alto de toda la ciudad, con una altura de 87 metros. Además, la Capilla de San Pablo, ligada a esta iglesia, es el edificio en uso más antiguo de Nueva York. Y en esta iglesia tiene una cosa muy característica, que es un cementerio que es el único que se mantiene dentro de la ciudad aquí de Nueva York. Y también destacar que en este cementerio sabemos que en algún sitio está enterrado el creador de la máquina de vapor. Y ahora ya nos encontramos en Wall Street, y esta de aquí es la bolsa de Nueva York, que es considerada la más importante del mundo. Y ahora nos va a contar Enrique qué es este edificio que tenemos aquí atrás. Pues este es el Federal Hall y fue el lugar en el que Washington fue investido presidente y además el primer Capitolio de Estados Unidos, antes de que se trasladase a Washington. Y aquí junto a la iglesia y Wall Street tenemos este mercadillo que se puede encontrar de todo, tanto con artículos de regalo como comida, que es lo más importante, porque a estas horas ya que son casi las 2 de la tarde, pues hay ganas de comer un poquito. Y ahora acabamos de llegar a la zona del World Trade Center, que es todo este complejo de aquí de edificios. Justo aquí detrás vamos a ver dónde están las antiguas Torres Gemelas, y el edificio que tenemos allí arriba es el nuevo, por así decirlo, que sustituye a las Torres Gemelas, que es el World Trade Center. Y ahora ya hemos llegado aquí donde estaban las antiguas Torres Gemelas. Mirad, venid. Y justo aquí, al lado de las antiguas Torres Gemelas, encontramos todos los nombres de todos los fallecidos, que son más de 2000. Y bueno, está aquí eso, la fuente cayendo, y después un agujero central donde, según decían, era como un poco para que no se pierda en el olvido. Y si ahora acabamos de visitar la primera de las Torres Gemelas, ahora justo aquí, si me acompañáis, vemos ya el segundo agujero de la otra torre. Y mirad, aquí junto a la zona cero, una cosa curiosa que muy poca gente sabe es este árbol de aquí, que es el único árbol que sobrevivió a la caída de las Torres Gemelas. Entonces este árbol, por así decirlo, simboliza la esperanza, que incluso la gente de los antiguos familiares y tal, pues pone aquí recuerdos en honor a esas víctimas. Y ahora ya estamos aquí, que nos vamos a dirigir al puente de Brooklyn, que lo hemos visto en millones de películas. Y tras andar unos 5 minutos ya estamos aquí entrando en la sección del puente, donde empieza ya toda la parte de madera, en el puente de Brooklyn. Bueno, y ahora Enrique, que lleva aquí ya 3 meses que va a estar aquí viviendo en la ciudad de Nueva York, nos va a contar un poquito, una curiosidad sobre este puente. Bueno, pues estamos en el que sin duda es el puente más emblemático de esta ciudad. Bueno, desde aquí además podemos ver otro de los puentes que también son muy famosos, que es el puente de Manhattan, y ambos salen de una zona en Manhattan que se llama Dos Puentes, precisamente porque estos dos puentes salen cercanos. Y si cruzamos hasta el distrito de Brooklyn, ahí los puentes prácticamente convergen y llegan al mismo sitio. Dolor de rodillas. Este puente es una de las zonas favoritas por los turistas, ya que las vistas que ofrece de la ciudad y sus enormes rascacielos son simplemente increíbles.
Construida a finales del siglo XIX, fue durante años el puente colgante más largo del mundo y, además, es el primer puente colgante con cables de acero construido en el mundo. Y después de cruzar el puente de Brooklyn, a apenas 2 minutos, estamos aquí ahora en el barrio de Dumbo, que tenemos aquí este puente, que es el puente de Manhattan, y estamos en la calle Washington Street, porque es un punto perfecto para hacer fotos aquí a media tarde y eso, y bueno, la verdad es que es perfecto. Y ahora para darse la vuelta otra vez por el puente de Brooklyn. Bueno, y después de cruzar el puente de Manhattan, mirad, en Nueva York hay como también zonas de distintos países. Entonces, nada más cruzar el puente nos hemos encontrado con Chinatown y ahora a continuación en Little Italy, que es una zona muy bonita, pues todo como italiano y tal. Lo que pasa es que estamos entrando en tiendas y los precios son un poquillo caros. Pero vamos, es perfecto para pasear y por lo que vemos también para el tema de restaurantes y de disfrutar sobre todo por el entorno. Y entre las cosas que aquí en Little Italy se pueden hacer, una de ellas es entrar en esta tienda, que es una tienda que está todos los días del año decorada de Navidad y donde venden muchísimos artículos navideños. Y la verdad es que es muy transportarse al momento de la Navidad, es muy bonito. Christmas in New York es una de las tiendas más curiosas de la ciudad. Sin embargo, es cierto que sus productos son bastante caros, pues una bola de Navidad puede costar $30. Y ahora nos dirigimos al Empire State, que es aquel edificio de allí. Justo aquí a la izquierda tenemos la biblioteca pública, que también os la enseñaremos. Y ahora ya para terminar el día vamos a entrar aquí, que es en el Empire State, y vamos a subir hasta arriba del todo para ver la puesta de sol, porque ya ahora mismo son las 6 de la tarde más o menos y va a ser el momento perfecto para disfrutar, así que seguidme. Después de haber entrado en el Empire State, justo aquí es como una especie de museo que nos van enseñando y explicando cómo construyeron este gran edificio. Y este edificio, por lo que más es conocido, es por la película King Kong. Justo aquí es como una especie de museo donde es simulando esa película. Ya vamos para arriba. Pues ahora que vamos a ver la puesta de sol y se ha visto increíble desde aquí, ha sido la hora perfecta y la verdad es que se disfruta. Y ahora se está viendo como toda la noche, como toda la ciudad se va iluminando poquito a poco y vamos, y se ve el momento perfecto. Y entre las cosas que se pueden distinguir, una de ellas es aquel edificio allí, que es el One World Trade Center, aquella torre de allí. Y por otra parte, un poco más para abajo, podemos encontrar el edificio Flatiron, que es ese que hace esquina. Estamos en la planta 80, ahora al montarnos en el ascensor subimos hasta la planta 86, que aquí tenemos un mirador que se puede ver toda la parte desde el propio exterior del cristal. Y ahora ya estamos fuera y además se ve perfecto ahora mismo con la iluminación y un poquito además con la claridad todavía del sol. Bueno, y tras haber disfrutado de la puesta del sol y viendo aquí todas las vistas de la ciudad, la verdad es que es una experiencia muy buena en hacerlo a esta hora del día, así que es una cosa totalmente recomendable. Y ahora ya vamos a coger otra vez el ascensor para irnos para abajo. Bueno, ahora vamos a cenar aquí porque es un restaurante que es del año 1888 y es un restaurante con mucha historia donde vamos a cenar una especie de sándwich que está muy bueno. Incluso es muy famoso porque muchos presidentes de los Estados Unidos vienen para acá a cenar. Cass Delicatessen es uno de los restaurantes con más historia y más concurridos de Nueva York. En él sirven el mítico sándwich de pastrami, un sándwich originario de Nueva York hecho con pastrami, una especie de embutido ahumado con un sabor muy característico.
Así que si tienes pensado visitar Nueva York, no puedes irte sin antes probar este peculiar plato. Y con estas imágenes del skyline de Nueva York, nos despedimos hasta el próximo vídeo, donde os enseñaremos más acerca de esta increíble ciudad. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo vídeo... Y ahora nos encontramos aquí entre los rascacielos y hay una cosa muy curiosa que es la Catedral de Nueva York. Este edificio ha aparecido en multitud de películas, como por ejemplo El día de mañana, en la cual viene una ola gigante hacia este edificio. Living for today.